Bueno, soy Diego López, codirector del documental que ahora mismo se está proyectando, Herederos de la Bestia, dirigido junto con David Pizarro. Agradecer una barbaridad, ¿no?, el poder volver aquí 7 años después, tras nuestra primera visita con los perversos rostros de Víctor Israel. La verdad que estar en esta 36 edición del Festival de Molins de Rey es muy bonito el ver, ¿no?, que continúa de alguna manera el festival con proyecciones, con muchísimas actividades, con el networking que ayer se celebraba y que la verdad creo que también es muy importante para esos futuros realizadores de cortometrajes y de largometrajes y esos proyectos, ¿no?, que de alguna forma vienen a presentar. Y que espero que continúe muchísimos años más el festival, ¿no?, programando tanto pelis nacionales como internacionales, y a ver si llegará ese 50 aniversario también y lo disfrutamos todos. Bueno, el documental surge porque David y yo llevábamos bastante tiempo queriendo hacer algo, ¿no? Habíamos hecho el documental, ya digo algo porque habíamos hecho el docu de los perversos rostros de Víctor Israel, habíamos hecho el libro, habíamos escrito Silencios de Pánico, y queríamos recuperar ambos, ¿no?, ambos un trabajo nuevo, ¿no? Sí que es verdad que teníamos claro que quería hacer un docu. El libro nos había llevado probablemente 2 años y medio de trabajo, y la verdad que nos apetecía hacer un documental. Teníamos muchas ideas, barajábamos ideas, con cosas incluso a nivel internacional. Recuerdo que en las conversaciones hablábamos de hacer un documental centrado también en el cine fantástico italiano, y bueno, eran ideas. Y luego teníamos en mente hacer algo a nivel nacional, como algo más contemporáneo, ¿no?, como coger una parte del libro que habíamos escrito y hablar de ese nuevo cine de fantástico español. Dentro de esa idea, que barajábamos muchas cosas, la peli de Alex siempre estaba ahí, ¿no? Siempre que comentábamos cualquier cosa, hostia, el día de la bestia, el día de la bestia, Alex. Y era verdad que era vital, ya en el libro de alguna forma ya lo explicábamos. Se ha visto, ¿no?, a nivel nacional, que la figura de Alex ha sido muy importante, y el Día de la Bestia era como la peli que había abierto esas puertas, ¿no?, unas puertas que estaban rotas debido a que la industria del cine fantasía y terror en España ya pues en los años 80 había sido un declive, y de alguna forma la llegada de Alex y la llegada del Día de la Bestia había abierto, ¿no?, había conectado otra vez la industria con el cine fantástico, empezaba a abrir puertas a nuevos realizadores. Momento en el que en los 90 en el que el cortometraje de género fantástico también estaba muy álgido, ¿no?, con muchísimo cortometraje en activo. Estaba empezando Jaume, por ejemplo, con Alice Días sin Luz, gente como Koldo Serra, etcétera, ¿no? O sea, había una generación ahí que gracias a la figura de Alex también, Acción Mutante, ¿no?, de alguna manera, empezaba a haber un nuevo movimiento, ¿no? Y el Día de la Bestia era como la peli, ¿no?, la peli que había marcado todo, digamos, todo este nuevo frente, ¿no?, de género fantástico en España. Y al final vimos que el docu tenía que ser el Día de la Bestia, también en clave de homenaje, así que de alguna forma nace de todos estos inputs que teníamos ahí David y yo. No, realmente no hubo ningún tipo digamos, de problema, ¿no?, entre comillas. La verdad que todo fue muy lineal y muy suave. Desde el primer momento que llamé a Alex y le expliqué a Alex todo el proyecto, me acuerdo que estaba con Carolina, estaba en un país de Latinoamérica, no recuerdo dónde, hablamos rápidamente, pero ya le pareció la idea, pues, hey, adelante. La verdad que me hace mucha ilusión que, hostia, que hagáis un documental hablando del Día de la Bestia y de mí. Luego vuelve a Madrid, volvemos a recuperar la conversación, y a partir de ahí era un poco como ir hilvanando, ¿no?, ir hilvanando a todas esas personas que querías tener en el documental, hablarles del proyecto y un poco, bueno, ver, sobre todo ver la agenda de todos ellos, ya que hay gente pues como el Gran Wyoming, como Harry, Biafra, Santiago Segura o Terele, que ya, pues, que en paz descanse, ¿no?, la pobre ya no está entre nosotros, estaban muy activos por temas de trabajo, pero la verdad que todo el mundo se sumó. Entre ellos en Madrid recuerdo que Pablo Berger nos explicaba que se encuentra con Santiago Segura y con Harry y con Biafra por allí por la Gran Vía, y que alguien de ellos habla, hostia, pues me han llamado para un documental del Día de la Bestia, pues a ver si me llaman a mí también, porque me hace ilusión. O sea, que al final entre ellos, al final todos viven ahí al lado en Madrid y se van viendo y van hablando del docu. Y luego gente como un poco apartada de la película, como podría ser Pablo Berger o Enrique Urbizu, la verdad que encantados también de participar, ¿no? Aparte me acuerdo de la frase de Urbizu de yo por Alex lo que haga falta, que fue como muy bonito también de tranquilamente de estar charlando ahí en su oficina. Y quizás a mí a título personal es de las entrevistas que más me gustan, como está marcada en el documental, ¿no? Tanto las declaraciones de Urbizu entre lo sentimental y la rabia, ¿no?, cuando habla del cine, cuando habla de Madrid, ¿no? Hay un punto en él que me parecía como muy interesante, cómo enfocaba las cosas. Y aparte me hacía gracia porque al entrar en el despacho justo tenía un póster de Grupo Salvaje, y era como, hostia, tienes algo, ¿no?, de esos tíos. O sea, hay algo en tu cine, hay algo en Urbizu como que guarda dentro mucho, no
no rabia, ¿no? Pero guarda algo que me interesaba, ¿no? De esa entrevista que estabas haciendo con él. Y en general bien, luego también hablamos con Jaume, con Balagueró, con Paco Plaza y con Paco Plaza, que hablábamos antes, y Nacho Cerdá, que también pues les apeteció mucho y súper bien también la forma, ¿no? La forma también de que ellos estuvieran presentes cuando hablábamos de esos inicios. Y luego incluso directores que no están. Hubieron una serie de directores que querían estar, en concreto 2, 3, uno incluso que se puso en contacto con nosotros de ay, que me entra que estoy haciendo un docu, yo quiero estar ahí y tal, pero fue imposible por agenda porque estaban rodando fuera. Y bien, la verdad que lo que es la grabación, no técnicamente hablando, sino la propia grabación, el hecho de hacer viajes a Madrid, aprovechar momentos en Barcelona, viajes de rebordinos, por ejemplo, aprovechamos una visita a Barcelona, la verdad que todo eso fue sobre ruedas, la verdad que todo el mundo con muchas ganas de colaborar y muy bien, la verdad que muy bien. A nivel nacional sí, yo creo que hay todavía muchas cosas que se pueden hacer, incluso hay un proyecto que tengo para rodar por mi parte, si va todo bien, en marzo del 2018. David por su lado ahora se ha metido en otro libro, está trabajando en otro libro junto con un compañero suyo, o sea que hemos sido un poco una separación, quizás momentánea, pero bueno, él ha encontrado y le apetecía hacer este proyecto. Yo hay una cosa que llevaba desde hace mucho tiempo queriendo hacer con Jack Taylor, pero será una pieza pequeña a nivel de cortometraje documental sobre Jack Taylor, ¿no? Me parece que es una figura esencial, ¿no? En el fantástico español, y ese homenaje, ¿no? A una persona también que, bueno, a mí a título personal cuando lo veo, bueno, siendo un chaval en aquella peli de Osorio, en el buque maldito, ya me dejó como, hostia, este hombre, ¿no? Y luego vas viendo todo el cine fantástico español y siempre está ahí, ¿no? Siempre está en todas esas pelis haciendo sus personajes, sus papeles, imprimiendo, ¿no? De alguna forma ese punto de actor estadounidense, ¿no? De galán, que aterriza en España y se mete, ¿no? En todas estas películas de Pornachi, de Klimovsky, de Osorio, ¿no? Así que sí, en relación al tema nacional, sí que hay un proyecto de Alberto, que es productor y también montador de Herederos de la Bestia, sobre una figura de fuera, ¿no? De hacer algo con una figura de fuera. Y sí que lo estamos hablando desde hace meses, pero es algo muy grande y no es fácil, pero bueno, la conversación la vamos teniendo, va saliendo y no lo sé, a lo mejor sí que en algún momento dado puede surgir este proyecto. Pero ahora lo siguiente sería lo de Jack Taylor para el año que viene. No, es que no, digamos que no me interesa, pero con cariño. O sea, no, yo creo que la línea de los documentales o del libro supongo que va adherida a mi persona, ¿no? De haber siempre estado indagando desde que era un crío, ¿no? En todo este cine. Yo recuerdo cuando era muy chaval, lo he explicado muchas veces, mi padre tenía una colección de libros de Salvat de cine, y había un capítulo de cine terror español y cine italiano, ¿no? Y yo recuerdo ser un chaval y ver aquellas fotos de la Semana del Asesino, de las pelis de Osorio. Recuerdo una imagen que me impactó mucho, ¿no? De cuando están los críos jugando con la piñata, que es un hombre en tiempo de matar a un niño, ¿no? Todo aquello era, hostia, yo quiero ver estas pelis, ¿esto qué es? Y me decía, olvídate, tú no vas a ver esto. Pero ya era algo que como que te apetecía ver y que querías descubrir y que querías indagar, ¿no? Y yo creo que eso es algo que ha continuado, ¿no? A lo largo de mi vida, de ahí la expresión de sacar un fanzine, de trabajar en un festival como Sitges, de rebuscar siempre pelis y de estar programando, o de organizar los pases en Barcelona durante muchos años, ¿no? Yo creo que todo eso es producto de querer saber más de todo aquello, de indagar, incluso de estudiar, ¿no? A esos actores, a esas películas, de buscar también muchas de aquellas películas que al final acaban siendo editadas en DVD, ¿no? Yo creo que todo responde a lo mismo, que es un producto de ir más lejos, ¿no? De indagar un poco más y de saber un poco más sobre todo aquello que te acompaña desde crío, ¿no? Que está, digamos, creciendo contigo, y es un poco en esa línea, ¿no? Por eso que en ficción yo creo que hay grandísimos realizadores, cortometrajistas que lo hacen maravillosamente y que yo a lo mejor no sabía ni hacerlo, porque no es fácil levantar una peli o cortometraje, no es fácil para nada. En cambio, en documentales como que hay unas herramientas, hay unos mecanismos que yo creo que tengo como cogidos de la mano y que puedo moverme, ¿no? Pero bueno, yo creo que una peli, un corto es muy diferente, ¿no? Es mucho más trabajo, implica un equipo muy grande y bueno, y explicar otro tipo de cosas, ¿no? Es otra narración, y yo pues sigo en esa búsqueda de, bueno, de indagar ahí, ¿no? En esas películas que me han marcado, en esos directores, actores, no sé, continuar un poco en esa vía. Ahora mismo, bueno, hay muchos nombres, no sé, Juan Piqué Simón, por ejemplo. Yo creo que Juan Piqué Simón es una persona que se merece, ¿no? Que se merece un... Hay trabajos, hay algún libro ya editado en este país y tal, pero probablemente... Yo creo que hay una serie de realizadores de toda aquella etapa de los años 70, incluso 80, Juan Piqué ya más bien explota en los 80,
que me parecen súper interesantes, ¿no? De cómo trabajaban, de cómo rodaban películas en 4 días, la presión que tenían, el moverse, ¿no? Que te estaban haciendo un western y al rato tenían que hacerte una peli de terror y luego tenían que hacerte otro western, un policíaco, ¿no? Porque al final mandaba la industria que había en España, ¿no? En aquellos años, algo que por desgracia desaparece posteriormente, ¿no? Prácticamente España no tiene aquella industria. Pero yo creo que hay gente súper interesante. Iquino, por ejemplo, ¿no? Una persona como Iquino me parece no sé, una de las personas más representativas del cine hecho en Cataluña, ¿no? Ya no solamente sus películas, sino cómo levantaba aquellos estudios, ¿no? Los estudios IFI, ¿no? Yo creo que hay mucha gente súper interesante de indagar y de saber más, ¿no? Y de contactar con gente que trabajó con él, de que nos explique y de localizar muchas cintas, ¿no? Que todavía pues no han podido. La etapa de Iquino, por ejemplo, de los inicios, todas aquellas pelis de los años 40 y 50 son prácticamente imposibles de localizar, ¿no? Yo creo que incluso hay un trabajo ahí súper interesante de búsqueda, ¿no? Yo creo que sí que todavía hay muchas cosas que se tienen que explicar y poner en el mapa de alguna manera. Así que un solo nombre, difícil, Víctor. Yo creo que podemos hablar de un homenaje a una película que ha marcado, ¿no? Que ha marcado de alguna forma el devenir del cine fantasía y terror en España desde hace 23 años y que de alguna manera la figura de Alex sobre todo ha continuado muy presente, ¿no? Y también yo creo que una de las cosas más importantes es que el Día de la Bestia para Alex marca la forma de hacer cine, ¿no? Yo creo que todos esos códigos en el cine de Alex que estamos viendo hasta hoy, ¿no? Hasta un año, que 2017, donde ha estrenado El Bar y donde en breve, en 2 semanas, estrena una nueva película, han estado muy presentes, ¿no? Como es el mundo de la televisión, como es esa comedia negra, los repartos corales, el utilizar Madrid de la forma que él quiere. No, yo creo que el Día de la Bestia ya marca todas estas pautas, ¿no? Yo creo que es esa película iniciática lo que luego empieza de alguna manera a realizar, ¿no? Al margen de alguna peli suelta como Perdita Durango o como podría ser Los Crímenes de Oxford, ¿no? Pero como que sus pelis más cercanas como La Comunidad, Crimen Perfecto, etcétera, yo creo que han tenido esta pauta, ¿no? Y de alguna forma el documental indaga en la película, indaga en el Día de la Bestia, que es el documental, pero también entra un poco, ¿no? en esa figura de Alex, en esa segunda película que de alguna forma marca la directriz de su cine.